Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo podcast de todos los libros que leí. Mi nombre es Erika. Y yo soy Emma. Y bueno, hoy vamos a hablar de sentido y sensibilidad. O como diría Emma, media hora odiando a Wakeham. Así empezamos. Sentido y sensibilidad es el primer libro que publicó Jane Austen. No tengo el dato si fue el primero que escribió, pero es el primero que publicó en 1809 o por ahí, allá a lo lejos, hace más de 200 años. Y sigue más que vigente, porque creo que si están escuchando este podcast es porque por lo menos escucharon hablar de este libro, lo leyeron o vieron alguna de las adaptaciones, películas, series, miniseries que hay. Hay muchísimas adaptaciones, algunas que creo que yo solo vi la de la BBC, que amo las adaptaciones de la BBC, debo confesarlo. Yo también vi la versión del 95 con Alan Rickman y Hugh Grant, que en mi opinión ya eran todos, para mí es el mejor Edward. Edward fue escrito para que lo interprete Hugh Grant. Yo no la vi, esa la tengo en mi lista de pendientes, pero... Y Emma Thompson es perfecta como Elinor. Pero bueno, antes de adentrarnos en las adaptaciones, vamos a hablar un poco de la historia. La historia es de... dos hermanas. Las hermanas Dashwood, que muere su padre y como pasa siempre en las novelas de esas épocas, las mujeres no podían heredar a sus papás, o sea, la herencia, y por más que tuvieran a la madre, dependían de tener un hermano hombre o de que algún primo que fuera a heredar fuera considerado y les diera de su protección. Y vamos, los que leyeron algún libro de Jane Austen o vieron sus adaptaciones, pueden ver que es un tema muy recurrente en sus historias, la preocupación por la herencia y qué pasa con las chicas, más que nada con las mujeres, con el destino de sus padres o cuestiones así, que es una crítica que le hacen por poner demasiado foco en el dinero y en la posición, pero en mi opinión no es algo que digamos, no es una crítica. Bueno, toda crítica es constructiva, ¿no? En términos de análisis literario, pero es entendible cuando ves el tipo de ambiente que ella describe, o sea, la sociedad que ella describe. Entonces no creo que sea algo puesto al azar. Creo que ella, a su modo, creo que hace una crítica a la sociedad. Capaz en este no se ve tanto, pero hay en otros libros que vamos a hablar de ella, como Mansfield Park, donde hay una fuerte crítica a la sociedad de la época. Y en todos está la crítica, algunos centrándose en un aspecto, en otros en otro, como que... Pero yo creo que no es banal lo que escribe, que todo lo que escribió fue con un propósito, y si hay un enfoque en lo que es la herencia, en lo que es la propiedad, en lo que es la riqueza, tiene sustento. Y es lo que se veía y lo que ella tenía a su alrededor en su momento. Entonces, creo que hay muchos detractores de Jane Austen en donde que dicen no, pero ella solo se centraba, y bueno, pero tal vez claro, es lo que ella tratan porque muchos la tenemos, yo en mi caso la tengo como una referente feminista, y otros tienen como que no tiene nada de feminismo, y depende cómo lo mirás. Con las herramientas que ella tenía en la época que ella vivió, me parece una feminista de la hostia. Es que hay que entender que ella es del 1800 y que por ahí verlo desde una mirada tan moderna, que eso también es un gran debate, en decir, bueno, lo analizamos de acuerdo a la mirada que tenemos hoy en día, o también ponemos en contexto que ella es del 1800 y que las mujeres no opinaban, las mujeres no hablaban, las mujeres no hacían un montón de cosas. Entonces, que ella escribiera ya de por sí era todo una hazaña, y después que escribiera a las protagonistas que pudo llegar a plasmar en sus novelas, también tiene un gran mérito que tal vez muchos no le reconocen. Una pequeña recomendación: hay un libro que se llama Norte y Sur, que recomendamos, creo que fue una de las primeras publicaciones que hicimos en la página, también escrito por una mujer, Elizabeth Gaskell, que
toma que podría ser prácticamente una novela de Jane Austen, solo que pasa en la ciudad. Entonces lo que plantea es diferente, pero porque está en la ciudad, entonces al cambiar de set, al cambiar de lugar, se plantean otras cuestiones y creo que eso es lo que pasa con Jane Austen, al plantearlas en lo que es el campo. Con familias por ahí adineradas, algunas más que otras. Es otra mirada que va a poner en la tela para que veamos, ¿no? Claro, no hace foco, creo que en Emma solamente es donde menciona o hace parte de otra clase social que no es... Sí, creo. Bueno, en Mansfield Park. Bueno, Mansfield Park, pero bueno, ya vamos a hablar de Mansfield Park. Hay mucha tela para cortar hay mucho para analizar en Mansfield Park. Muy recomendable, yo lo sufrí, pero puedo decir que es uno de mis libros favoritos hoy en día, por más que lo haya sufrido. Y creo que los libros tienen eso, creo que a veces cuando nos cuesta leerlos es porque tal vez en cierto modo tienen mucho más para analizar, y para mí siempre que un libro me deje pensando o que me deje mucho para analizar, valió la pena. Valió el tiempo que invertí en leerlo, por más que me haya costado más y por más que no lo haya leído en 2 días, como por ahí me pasa con otro tipo de novelas. Pero bueno, siguiendo con la historia, volviendo al ruedo de la historia principal de Sentido y Sensibilidad, estas 2 hermanas, Elinor y Marianne. Hay una tercera que es Margaret, que es la hermana más chiquita, y está la madre. La novela va a ir haciendo juego, digamos, entre las personalidades de las hermanas. Elinor sería en una lectura chata y simple, Elinor es la sensatez. Y Marianne la sensibilidad. Y lo decimos así porque creo que nos representa también a nosotras como con nuestras personalidades. Aquellos que nos conozcan van a saber que cada una tiene una personalidad parecida a Emma, a Elinor, y yo creo que soy muy Marianne. Pero bueno, creo que... Bueno, se va guiando, la historia nos va contando cómo se manejan en el amor, pero también en la vida, por medio de su forma de ser. Y algo que me gusta del libro, quizás tendría que decirlo al final, pero bueno, ya que se me surgió esta idea, la digo, es que no es que pone que está bien una forma de ser por sobre otra, como que Elinor actuó bien porque es una persona sensata que no se deja guiar por las emociones, o que Marianne resolvió mejor sus problemas por guiarse por el corazón. No, como que pone en la mesa los... Que no es mejor una cosa que la otra. Claro, y que ambas, ir a los extremos, en ningún caso resulta bien. Exactamente, pero bueno, ellas tienen un hermano mayor que es hijo de otro matrimonio, no es hijo de la mamá de ellas 3, John Dashwood, que tiene la esposa más odiosa de creo que todos los personajes que ha hecho Jane Austen. Y más. Y por fuera de Austen también, es insufrible. Es una persona egoísta, egocéntrica, malvada, y que no tiene nada ni de caridad, ni piedad, ni compasión, nada, cero. Lady Catherine de Bourgh de Orgullo y Prejuicio se queda corta al lado de esta mujer. Fanny Dashwood. Verán cuánto la queremos. Pero bueno. Por lo tanto, John hereda la herencia, valga la redundancia, del padre, y antes de morir le promete al padre que va a cuidar de sus hermanas y de su madrastra, que bueno, por influencia de su esposa, John está dispuesto a cumplir su promesa porque no ve que sea algo loco, o sea, es como lo que le corresponde, por cumplir con su honor, cumplir con su palabra. Y la doña, por influencia de su mujer, termina haciéndolo pobremente, porque no podemos decir que no lo hace, pero si lo hace, es como, no lo hace, porque si lo ves a grandes rasgos no lo hace, pero en su cabeza sí las ayuda, es como, pero no, o sea, de lo que podría haber hecho no hace ni una ínfima parte. Claro. Entonces, ellas se ven obligadas, sí, básicamente a dejar la casa en la que
vivían. Y con lo que tienen de herencia de bienes de la madre y lo que le dio el hermano, alquilan una casita, pero una casita chiquitita, a lo que ellas estaban acostumbradas. Y ahí, bueno, en ese nuevo lugar conocen a una familia. Que son primos, el padre de familia, digamos, es primo de la señora Dashwood. Y él es el que le alquila la casita. En un lugar bien alejado. Pero antes de que se muden, aparece nuestro primer interés amoroso. Edward Ferrars. Edward Ferrars. Es hermano de Fanny, pero es todo lo contrario de Fanny. Es un amor de persona. Es un poco retraído, tímido, como que no habla mucho, pero o sea, es como una persona tranquila, digamos. Porque no creo que sea tímido, sino como que es... De espíritu tranquilo. Claro. Y empieza a entablar una buena amistad con Elinor. Al punto que la madre cree que le va a proponer matrimonio. Creo que algo que me llama la atención mucho de este tipo de novelas y incluso de las series de época, que es, se miraron 2 segundos y ya se van a casar. Eran otros tiempos. Y me parece un poco raro. No raro, sino me causa curiosidad el hecho de que hoy en día es como... Para nada es así, creo, en la mayoría de los casos. No generalicemos. Pero esa cosa de... se miraron 2 veces seguidas, ya se van a casar. O se vieron paseando por las calles y ya está. Entonces, eso no sé por qué últimamente me quedo pensando, no solo en las novelas de época, sino, o sea, de ese tipo, de esa época, sino también, qué sé yo, en las historias bíblicas, en las novelas bíblicas, que también es como, se vieron 2 segundos y ya se casan o se comprometen. Pero bueno, eso es un tema aparte. Bueno, la cuestión es que cuando se mudan, él queda en que las va a ir a visitar. Bueno, después pasan cosas que me parece tampoco hace falta entrar en profundo en la historia. No. Porque si no sería te lo resumo así nomás del libro. Y no es la idea. Lo que queremos enfocarnos es presentar a Edward para después seguir hablando de otras cuestiones. Pero bueno. La cuestión es que no le pide casamiento, lo que deja confundidos a todos, porque era como hasta Fanny creía que ya estaba, que le iba a pedir casamiento. Pero no lo hace, e incluso creo que sorprende un poco a Elinor, pero Elinor, como es una persona de un espíritu también tranquilo, es como, bueno, acepta, si bien sufre, acepta la amistad que él ofrece y le deja bien en claro que tienen una hermosa amistad, la friencionó totalmente. Duele. Es duro de leer como la pone la friendzone totalmente, pero bueno. Ella lo acepta porque... Y reacciona con toda la compostura posible, sin ninguna escena, sin ningún nada. Es como... Está bien. Es lo que es. Pero bueno, llegan, esta familia es muy, muy amena, los reciben con mucha felicidad. Ellas son chicas que están bien educadas, chicas que se comportan bien en sociedad. Digamos, las modelos perfectos de adolescente o de joven de esa época, supongo. Y la familia, si bien es adinerada, no es lo que se espera de una familia de alta sociedad. O sea, son como más distendidos, como unos modales quizás no tan refinados. Pero con la posición. Un corazón enorme. Un corazón enorme y la posición y el respeto que les da en la comarca, la plata que tienen, básicamente. Pero bueno, se juntan siempre en esa casa a bailar y ahí aparecen... Primero aparece el coronel Brandon, que es nuestro segundo interés amoroso también de él. Y el coronel Brandon queda flechado de Marianne, apenas la ve, y empiezan a entablar una amistad. En su caso creo que sí, es completamente amistad. Él está interesado, pero también le da partituras, le lleva libros. Ella toca el piano y Elinor dibuja. Para que se entiendan las partituras. Ella vive la música o los sentimientos, la poesía, todo a través de... Marianne es muy, muy pasional, pero pasional nivel extremo.
la persona que no disfrute de la música o de la poesía como lo hace ella, no merece su interés en cierto punto. Claro. Porque... Y del amor espera un amor que le fleche el corazón y la deje extasiada, como espera muchísimo del amor y de ese momento tiene idealizado ese momento de enamorarse, de encontrar a su pareja ideal, entonces nunca lo ve al coronel Brandon como eso, porque lo ve como alguien viejo. El coronel Brandon tiene 35 y Marianne tiene 15 o 16 creo. 16. Pero cuando termina tiene 17. 16 me parece que tiene. Entre 15 y 16. Entonces no lo ve para nada, pero le parece la persona más interesante dentro de ese grupo. Hasta que, así te lo diré, hasta que aparece el... tenemos que hacer un ranking, porque diría que el primero o segundo más odiado de toda la bibliografía de Austen. Wickham. No, Willoughby. Wickham también es odiado. Pero... no. Bueno, es que Wickham me cae mal. Se dieron cuenta, ¿no? Willoughby. Que me parece el personaje más despreciable de Austen y podría hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas de todo el odio que le tengo a ese personaje junto con Frank Churchill. Pero... Ahí es como... Yo tengo creo que mi podio de odio se lo pelean Wickham, otra vez Willoughby y Frank Churchill. Wickham es como que... sí, también. Vamos a hablar después. Ya vamos a hablar de Wickham, pero estábamos hablando de Willoughby. Ay, Willoughby. Es un joven que espera heredar a su tía. Claro, que vive también en la misma comarca o en el mismo... Va de vez en cuando. Claro, va a casar mucho con el primo de la señora Dashwood. Sí. No recuerdo su nombre en este momento. Me viene la cara del señor Weasley porque hace el mismo actor. Arthur Weasley hace en la miniserie. Entonces me viene su cara. Pero no recuerdo su nombre. Pero van a casar juntos y bueno, cuando la encuentra Marianne por una circunstancia... Que es lo que ella soñaba, de una circunstancia... Cuando lean el libro o miren alguna de las... Porque es muy novelesco y todo lo que esperaría Marianne de su príncipe. No vamos a spoilear esa parte. Lo conoce y queda completamente flechada, entonces toda su atención... Desaparece todo el mundo y solo queda Willoughby y él. No queda nada. Bueno, se empiezan él la empieza a cortejar, como... Claro, porque para la época, como decías recién, una mirada, una atención especial ya indicaba: me quiero casar con vos. Y él le profesaba más que una mirada, bailaban solamente entre ellos, él le hacía regalos, iba siempre. En los paseos se alejaban juntos. Entonces, bueno, todos empiezan a hablar y dan por hecho. Dan por inminente compromiso y posterior casamiento. Pero en un momento dado, él se va. Cuando todos creen que la familia de ella cree que le va a pedir matrimonio, él dice que se va y Marianne queda en un estado que pobrecita. Y toda la pena la saca llorando, encerrándose en su música y bueno. Hasta ahí contamos porque si no, sí. A todo el resto es spoiler, pero queríamos enfocarnos en lo que es la responsabilidad emocional, por decirlo de alguna manera, que creo que en este libro se puede ver totalmente. Analizar mucho. Ayer veía una publicación que decía: llamamos responsabilidad emocional a lo que anteriormente era ser una persona decente. Y creo que más allá de ser una persona decente, la responsabilidad emocional viene desde tomar en consideración también no solo lo que uno es, sino también lo que el otro está sintiendo. No podemos simplemente tomar decisiones a la deriva sin prestar un poquito de atención de qué efecto va a tener en la otra persona. ¿Eso quiere decir que dejemos de lado nuestros intereses y todo? No, pero sí dejar las cosas en claro de manera tal que el otro no sufra por nuestros errores o por nuestras omisiones. Claro. Y en este libro podemos ver en los dos personajes masculinos quizás más... Muchos creen que Edward es el personaje con menos gracia
que escribió Austen. A mí no me parece así, me parece un personaje interesante. A mí al principio me parecía pollerudo. Me parecía que tenía miedo a la madre, miedo a la hermana, que fue mi primer lectura o mi primer análisis cuando lo leí por primera vez. Creo que ya más de un tiempo para acá entendí lo que representaba para él el haber dejado o el no haber estado con Elinor como él le hubiera gustado desde el principio, y cómo el sentido de responsabilidad que tiene por sobre todo y la responsabilidad emocional hacia con otra persona fue mucho mayor que lo que podía sentir él mismo. Puso el honor frente a sus propios sentimientos, porque él podría haber... su palabra, puso en el valor. Hay lo que dice el señor Knightley en el libro Emma, que le dice, hay algo que siempre un hombre puede hacer y es cumplir su palabra. Y tienen toda la razón. Señor Knightley, te amo. El señor Knightley es todo lo que está bien. Creo que entre el señor Knightley y el capitán Wentworth vamos a hacer un podcast especial para Knightley, Wentworth, Darcy. Creo que ahí está mi podio. Thornton también actúa muy muy bien, que él es de la abadía de Nottinghamshire, que también vamos a hablar de ese libro. Pero bueno, volviendo a sentir sensibilidad. A veces, pero creo que lo decíamos en el podcast pasado, como alguien que es buena persona o que cumple su deber nos parece aburrido, o a los lectores les parece aburrido, y alguien que se comporta horriblemente como Willoughby o como tantos otros personajes literarios que hay, llama nuestra atención y es como, ay, pero estaba pasando por esto, estaba pasando por el otro. Estamos dispuestos a entenderlos y a justificar sus actos. En cambio, a alguien que se comportó como debería comportarse cualquier persona, hombre o mujer o quien sea, nos parece alguien aburrido. Porque más allá del tema de Elinor, él tenía un gran peso porque era el hijo heredero. Y si bien a él no le importaba, tenía una responsabilidad sobre sus hombros porque tenía el nombre de la familia sobre sus hombros. Y te puede parecer un pollerudo por no romper con la madre o por no mandarla al carajo a la madre y decir, no, mirá, yo hago lo que quiero con mi vida. Pero era otra época y él en su deber entendía que era lo que él tenía que hacer. Si bien no estaba de acuerdo, no podía faltarle a su familia. Debía cuidar lo que tenían, digamos. Pero bueno, es un poco complicado sin spoilear bien qué es lo que pasa. La historia tiene, creo que uno de los giros más que te quedas como what the fuck, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es esto? Y no nos dimos cuenta. Pero no sé si la cuestión es hablar exactamente de la historia en sí, pero tiene giros demasiado buenos que recomendaré fuertemente que lo lean o que vean algunas de las adaptaciones que hay, si son buenas. Pero mejor si pueden leerlo, sí, mejor. Leer el libro siempre es otra experiencia. Pero Willoughby no vuelve, volviendo un poco al tema de la responsabilidad emocional, ¿no? Para no irnos por las ramas. Willoughby todo lo que podía hacer mal, lo hizo mal. Es como el director de Un mensaje en una botella. ¿Podía haber dicho las cosas bien? Sí, pero no quiso. No vuelve, no le escribe a Marianne explicándole bien qué pasó. Marianne está hecha un pobrecita que... incluso ella piensa que él va a volver, que simplemente pasó algo. Que tiene que resolver algunos asuntos, que lo iba a volver. Y ella lo espera. Y no hay nada más triste que leer cómo lo espera. Y cómo no acepta que realmente no va a volver y cómo se encierra en eso. Y en cambio Elinor da por está por cerrada cualquier oportunidad con Edward. Sufre, las dos están sufriendo, pero cada una en su forma de ser. Uh-huh. Porque, y todos obviamente no saben por lo que está pasando a Elinor, entonces... Algo que me molesta mucho es cómo le reprocha
pero no entiendo por la edad y entiendo por su forma de ser, pero que Marianne le reprocha mucho a Elinor. Es como, vos no me entendés porque vos no amás. Porque vos no... Y Elinor ahí, pobrecita, que está sufriendo muchísimo. Que se entera de cosas que no hubiera querido saber. Sí, y que las carga sobre sus hombros sola y que sufre en silencio y no lo comparte, que tampoco está bueno porque no ve el mal que le hace y que tal vez se hubieran apoyado las dos. Claro, porque las dos estaban pasando por lo mismo. Entonces... A Marianne le hubiera hecho bien ver cómo su hermana, a pesar de estar sufriendo, podía seguir adelante, pero a su vez a él no lo hubiera hecho bien llorar un poco en el hombro de Marianne. Entonces ahí volvemos a ver cómo ninguno de los dos extremos es lo correcto, porque Marianne se desgastara al punto de estar casi al borde de la muerte. Exactamente. Pero bueno, ahí vemos como Edward, dentro de su forma de ser y todo, cumple con su deber, por más que eso le causa dolor, y como Willoughby, si también estaba pensando si iba a decir Wickham, no, Willoughby estaba bien, como no se hace nada responsable. Ellos se vuelven a encontrar, es necesario decirlo, ellas viajan a Londres con la señora Jenkins, que es la suegra del primo de la señora Dashwood. Ellas van a Londres por invitación de ella. También ella, la hija de ella está por tener familia, entonces ella tiene que volver, no quiere volver sola. Bueno, las invita como hacían, creo que muchos en esa época era, bueno, la vecina me cae bien, me la llevo para pasar las vacaciones. Ellas van, entonces Marianne ve ahí su oportunidad de poder reencontrarse de retomar el contacto con Willoughby y preguntarle qué pasa. Y bueno, Elinor quiere alejarse un poco. Le manda cartas para avisarle, que primero le avisa que llegaron, nunca se encuentran. Pobrecita, me da una pena a mí, Marianne, más allá de... Creo que el momento que se encuentran es el momento más despreciable que he leído, y cada vez que lo veo me enferma, que es él está con otra chica y entonces ella se acerca, no ve que está con otra chica, se acerca, lo saluda con la confianza y como siempre, con su gracia, porque en definitiva ellos no eran nada, pero eran algo. Ella le llegó a regalar un mechón del pelo, que era súper importante en ese entonces. Y cuando él la ve, la trata como si no fuera nadie. Es como si fuera una conocida más. La saluda con... más que... por obligación, pero ni siquiera es con indiferencia. La saluda como, uy, estoy obligado a saludarte. Porque te acercaste, como la ve y no se acerca. Entonces ella se acerca a él. Y es una escena tan dolorosa, porque creo que uno puede sentir... peor, está en lo más bajo de mi lista, porque... uno puede sentir cómo se le rompe el corazón a Marianne en ese momento, cómo la indiferencia de él, lo obligado que se ve a saludar. Y Elinor en ese momento, tratando de contenerla, por suerte se encontraba en el salón el coronel Brandon. Y bueno, la ayuda a salir de ahí, y es un momento de tanto dolor. Uh-huh. que bueno, ellas antes de ir a Londres reciben la visita de Edward. Sí. Antes de ir a Londres, no quería decirlo mal, que la visita corta, le hace una visita después de mucho tiempo haberles prometido de ir. Les hace una visita a... la conocida visita de médico. Exactamente. Y en ese momento hay... Y nombro esta visita no por spoiler, sino para tocar un tema importante de cuánto es mucho y cuánto es poco para cada uno. Hay una conversación que tienen que me parece pertinente, o sea, me parece piola hablar de eso, ¿no? En donde hablan de las riquezas. Y Marianne dice que ella se conformaría con poco. Y Elinor le dice que no. Que es suficiente, creo que usa la palabra. Porque no dice mucho, dice como... que sea suficiente. Suficiente para vivir y... Pero cuando hablan de la suma con la cual se conformarían, Elinor se conformaría con menos que con lo que se conformaría Marianne. Entonces
Ahí vemos como lo que para unos es mucho, lo otro lo considera nada y viceversa. Y bueno, la cara de Edward en ese momento es como, oh, Elinor quiere riquezas. pero, pero bueno, vimos que Willoughby. Volvamos a Willoughby. Igual yendo a lo que es mucho y poco, sabiendo que están ajustadas, digamos, económicamente, cuando buscan casas, que creo en ese punto que es hacia el inicio se nota mucho cómo son, digamos. Porque Elinor es la que se encarga de buscar algo que sea Acorde a sus ingresos. Claro, porque la madre medio que también empezó a soñar en grande, digamos. La madre creo que es más un espíritu como el de Marianne. Claro, y si creo que, bueno, también es importante hablar de la madre, porque la madre creo que en ningún momento la frenó a Marianne en su comportamiento con Willoughby. Nunca se frenó a preguntarle si había alguna proposición formal, incluso porque cuando se va Willoughby creen que sí le pidió matrimonio y que Marianne no lo quiere decir. La madre está confiada con eso. Que de hecho que tenían un compromiso en secreto, pero que Marianne no entienden por qué Marianne lo mantiene en secreto, pero la verdad es que no existía tal compromiso. Y Elinor es la que desde el inicio, desde prácticamente la aparición de Willoughby, porque la madre también cae rendida a los encantos de Willoughby, en modo... Es el perfecto para su hija, en definitiva. La ve a la hija feliz, la ve que está recontra enamorada, que está en las nubes, que es lo que siempre soñó, que es apasionado igual que ella, que sabe apreciar la poesía como ella, que sabe apreciar la naturaleza y ver los colores de la vida como Marianne. Y la madre no pone un freno. Elinor varias veces, si mal no recuerdo, le dice trata de como frenarla. Marianne no se está comportando bien, no es apropiado lo que está haciendo. E incluso se lo dice a Marianne y Marianne la acusa de no entenderla. De no tener corazón. De no entenderla porque no es como ella. Porque no siente como ella y porque no ama como ella. Entonces eso también es un punto que también es para decir, ok, Marianne, no seas malvado. Pero también es entendible que no sabe porque Elinor no habla. Entonces la madre no se comporta tanto como madre. Claro. Y no creo que no la guía lo suficiente para evitarle el posterior dolor, que cuando empieza a sufrir por Willoughby por su desaparición o porque no vuelve, ahí se da cuenta y empieza a analizar que sus actitudes tampoco fueron buenas porque ella no le puso el freno a tiempo. Claro, no supo cómo ponerle un freno, digamos, aclarar las cosas más que nada. Porque ella no le pregunta, y en realidad nadie le pregunta a Marianne hasta que pasa. Creo que es hasta que después del incidente en la fiesta que Elinor le pregunta si alguna vez hubo algún tipo de proposición o hablaron en serio, y Marianne ahí le dice que no, que simplemente ella asumió que la amaba y ya está. Claro. Y muchos, porque lo he leído y lo he visto, como que defienden a Willoughby o le dan un changüí por eso, por nunca haberle dicho que la amaba y nunca haber hecho alguna proposición formal. Para mí eso no quita que se comportó horrible. Eso porque que no lo haya hecho formal, que no le haya propuesto matrimonio, no quita que María... Según las costumbres de la época, se asumiría... Claro. Y tomando en cuenta de que Marianne fue lo suficientemente sensata en cierto punto de decir, bueno, mantener ciertas cosas en su lugar y no deshonrarse. Porque si no, ahí sí hubiera sido completamente diferente la historia. Claro. Y bueno... tirar spoiler. Me cuesta, lo confesé en el podcast anterior, soy malísima no tirando spoilers y haciendo resúmenes, por eso se lo dejo bastante a Emma. Pero para mí eso no lo hace justificable y también muchos lo justifican o como que lo perdonan por cómo termina, porque él al final medio que confiesa que en una charla que tiene con Elinor que la ama a Marianne.
pero pudo más La plata. la plata. Eh, Y que en definitiva todo lo que pasó, si él se hubiera comportado de manera decente, hubiera tenido la plata y a Marianne. y realmente hubiera sido Porque feliz. hubiera heredado la plata de la, De de la tía. Él era el heredero. Y por comportarse mal, la tía lo deshereda. Pero yo creo que si hubiera visto la tía cómo se... Que realmente amaba a Marianne. Por más que Claro. Marianne está bien, no era una persona de plata. Pero Que eso era era muy alguien- importante. Pero era alguien educada, Linda, que con podía- talento. Entonces, la tía no le hubiera importado que fuera inferior en cuna, digamos. Porque en Claro. definitiva no nació así, sino que las circunstancias de la vida y la pérdida del padre llevaron a que no contaran con tanto ingreso como el que estaban acostumbradas. Pero si se hubiera comportado de la manera correcta, hubiera tenido ambas cosas. Y sin embargo, Claro, pero lo hubiera perdonado, hubiera visto que Marianne era una persona buena, que lo iba a poner en un camino sensato. Es mi opinión, capaz no se sabe. Pero para mí, si él se hubiera comportado de Pero manera nunca lo correcta, sabrá. hubiera tenido a la chica y la La- fortuna. termina casado con una persona que no quiere, que es una molesta, pero que se la merece. Se la merece porque Pero que le lo único fue que malo. tiene es plata y Eh. solo tiene plata. Y muchos creen que es castigo suficiente, pero yo no creo que lo sea y que tampoco haga que lo perdone. Que él haya recibido, que no haya terminado bien, está bien, porque se lo merece. Pero, que Pero sí- eso no quita lo que sufrió Marianne. Pero que aparte ni siquiera es que sufre tanto, porque es como, sí, está bien, tiene una esposa de mierda. Pero tiene Pero, toda la guita. pero tiene plata, entonces se va de joda. Y sobre todo algo, y es hombre. Y puede hacer lo que quiera porque es hombre. Exactamente, entonces él No puede está evitar estar... restringido decir, bueno, si la esposa es infeliz, que tampoco tiene demasiado para hacer, digamos, por más que tenga plata. Y no. Entonces, sí está bien, no termina con Marianne y la ve con alguien más, porque... La ve feliz con alguien más. y que se enamora de verdad y se da cuenta que lo que sentía por él, no sé si... Fueron una pasión. fue vamos, una pasión y no pierde su esencia luego de estar al borde de la muerte porque Está. le pasa algo. Y que es porque ya estaba débil y se dejó estar, casi se muere de amor literal. Entonces, después de eso, obviamente, surge una lección en ella y se da cuenta de otras verdades y entiende que no fue la mejor manera de proceder de ella, tanto como él, ¿no? Obviamente, no es solo culpa de Marianne, pero... Porque él la alentó a ese comportamiento. Y nadie le puso un freno, entonces, exceptuando Elinor. Entonces... El coronel Brandon. El coronel Brandon Pero que no era de la familia. es como el para- héroe de todo esto y Bueno, muchos dicen que se... que se Ay. enamora de... Ya tiró el spoiler ella y no fui yo. Bueno, pero muchos dicen que se casa con el coronel Brandon porque estuvo ahí en el momento y qué sé yo, y porque a Jane Austen le gusta que todos terminen casados. Pero en mi opinión, ya si ves al principio, la primera vez que lo leí pensé lo mismo. Pensé que se enamoraba o que se casaba porque era lo que tenía que pasar de acuerdo a la historia y que no era una decisión de los personajes. Pero cuando lo releí, ahí me di cuenta que ya al principio te muestra que Marianne tiene una inclinación hacia Coronel Brandon, Que se ve interrumpida. y opacada, primero por los comentarios de los demás, segundo por su percepción y por su idilio sobre cómo debía enamorarse, y tercero por los comentarios de los demás. ¿Viste? Los comentarios no importa. Y tercero por la aparición de Willoughby, Ahí está. que es el que Y también la edad, eso es lo que Claro. quería decir. la edad, o sea, hay un par de factores que se juntan que si no hubiera aparecido Willoughby, creo que todo el resto lo hubiera sobrellevado, pero Willoughby irrumpe en el mundo de Marianne de una manera que le pone todo patas para arriba. Yo creo que entra, rompe todo y se va. Claro, esa es la definición de Willoughby. Es como muchas personas. Y en cambio el coronel Brandon es como, ni siquiera ve la posibilidad de que ella lo mire con otros ojos que no sea de amistad. Y eso hace que
al menos a mis ojos, tenga más mérito. Porque realmente y se la preocupa quiere. de verdad, y se preocupa de igual manera que se preocupa por Elinor, y que cualquiera de los que lo conocen, cuando la ven en ese estado por Willoughby, a todos les rompe el corazón, porque alguien tan alegre, tan lleno de vida, sumida en tanta tristeza, porque te rompe el corazón la tristeza de Marianne. Es que sí, es muy triste. Ahí me hace llorar. Yo lloro mucho con esa parte. Creo que es un libro que tiene muchísimo, muchísimo para analizar. Diciendo algo como ya para ir cerrando, creo que la actitud de Willoughby es peor, digamos, en contraposición a Edward, porque Edward hace las cosas como haría alguien de honor, que tenía las peores cartas, que le podía haber salido todo mal, y al comportarse como se debería comportar un caballero, como se debería comportar alguien que dio su palabra, al final logra su final feliz, logra lo que él quería. Y lo primero que hace, y creo que todo eso también es para aplaudirle de pie y con ovación a Edward, es que es cuando las cosas se dan de la manera tal que él se ve libre del compromiso por el cual no estaba junto con él y no lo sacó, no disponible para ella. Lo primero que hace antes de cualquier otra cosa es ir a buscarla a ella, y eso me parece totalmente maravilloso, porque el impulso más no le importa nada más que ir y decirle vamos a poder estar juntos, te amo desde que te vi. Entonces hay algo que me gusta, no sé si está en el libro, creo que no, pero que está en la miniserie, que ella, como se pone a llorar ella. Sí. Elinor se pone a llorar, pero de una manera como muy... como un llanto de largo todo. Y es maravilloso. No recuerdo si está en el libro, pero en la película le hicieron una linda edición porque creo que sí está en el libro. Pero más allá, aunque no estuviera el llanto, se siente la felicidad de ellos dos. Y ese alivio, sacarse ese peso de los hombros. Es realmente maravilloso. Y como vemos, como actuando bien y como corresponde. No hay atajos en la vida. Y uno tiene que ser responsable de las decisiones que toma y de lo que decide. Si te equivocaste, fuiste vos el que tomó esa decisión. Y no podemos responsabilizar a los demás. Claro, y tenés que hacerte responsable de eso y tratar de en un futuro actuar mejor y aprender a pensar bien antes de actuar. Creo que hay algo de eso de no hay que tomar decisiones a la ligera en el amor. Y no, totalmente no, porque además no, eso no quiere decir que ni Edward ni Elinor no sufrieran, porque sufrieron mucho, tanto o más que Marianne, y pongámosle en algún punto que por ahí Willoughby sufrió. No, ese no sufrió nada. Cuando la ve a ella casada, no lo sé, pero ponele que pudo haber sufrido, pero Elinor y Edward también sufrieron, y sin embargo los dos obraron de la manera correcta. Claro, y estaban dispuestos a sufrir. Porque era lo que correspondía, porque estaban cumpliendo con su deber. Entonces ahí vemos como la responsabilidad emocional que tenía Edward, porque sí, Elinor sufría porque lo amaba, pero no sufría porque él le haya mentido, porque él jamás obró mal, él jamás le dio esperanzas de que fueran algo más que amigos. Porque incluso no cuando se despiden le deja bien en claro que es el amigo. Entonces eso es como, no es que él le mintió o le dio falsas esperanzas, no lo hizo. En cambio Willoughby sí, Willoughby no dejó las cosas en claro e infló los sentimientos de Marianne, lo cual demuestra que por más que haya dicho que en algún punto la amaba, no tomó en consideración los sentimientos ni lo que podrían llegar a decir de ella. Claro. Entonces, porque ese es otro punto. Para la sociedad del momento, el comportamiento de Marianne era completamente repudiable. Y aunque ella no se haya fugado ni haya hecho cosas completamente irreversibles, su manera de actuar no era la apropiada, y contó con el beneficio que la familia de los primos de la señora Dashwood eran gente súper cordial, súper amena, y que no la repudiaron ni la juzgaron ni vieron mal su actitud porque simplemente lo tomaron
porque era un adolescente con un espíritu libre. Y si hubiera sido otro tipo de familia, el que hubiera estado cercano, su comportamiento hubiera sido totalmente repudiado. pero contaron con el beneficio de que, bueno, que por suerte la familia no era así. Y tuvieron suerte. Realmente, dentro de sus desgracias. Porque uno puede decir, pero tampoco hizo nada grave. Pero para la época sí fue muy grave su comportamiento. Que incluso también se lo vio en su propia salud. Cómo fue mejorando y su semblante. Pero hay algo que se nos pasó a decir, que es el tema que Willoughby dice. No es que él se enamoró de Mariana apenas la vio o que le pareció simpática. No, para él fue un juego. Quería jugar con ella y se terminó enamorando y le salió el tiro. Su juego era enamorarla. O sea, quizás no sé si enamorarla es la palabra para la época, pero su juego era que ella se enganche con él. Quería jugar con ella, usarla y dejarla, pero terminó descubriendo cómo era ella y terminó gustando de ella y terminó enamorándose. El tiro por la culata y se enganchó él. Pero el cazador fue cazado. Pero al final de cuentas me parece totalmente reprochable eso. Que su idea principal era usarla. Entonces ahí termina de injustificarse todo lo que hizo, porque no importa que se haya enamorado. Es como las películas esas de adolescentes donde hacen una apuesta para enamorar a la nerd o a la fea o a la no sé qué, y que terminan enamorándose, pero empezó con una apuesta. After. Vamos a hablar toda... Bien. Creo que voy a terminar leyendo After, no la leería. Yo creo que sí lo voy a leer. Por ahí no en este momento, creo que cada libro tiene su tiempo y creo que no es mi tiempo de leer After. No es que lo querramos hablar de esa novela en particular en todos los podcasts, pero sí es importante. Es que me acordé justo que es la última, creo que salió, pero hay muchas. Hay muchas que vienen de ese estilo en donde... De películas adolescentes donde, bueno, la apuesta para enamorar, en el caso de After es para tener sexo. Y terminan enamorándose y parece que eso lo justifica. Para mí no justifica. Pero no, porque en definitiva estamos justificando el que te aproximaste malintencionadamente a una persona. Jugar con los sentimientos de alguien. Y volvemos a la responsabilidad emocional, volvemos a eso de este tema creo que vamos a hablar a fondo, porque más adelante también. Iba a mencionar algo, pero creo que es mejor hablarlo después cuando hablemos de Emma, por Frank Churchill, que para mí me parece, creo que es el peor. Pero vamos a hablar en otro podcast porque si no nos vamos a ir hablando de todos los libros de Jane Austen, que no es la idea, pero sí vamos a ir subiendo cada 15 días, vamos a intercambiar entre los de Nicholas Sparks, que son los del reto de este año, y los de Jane Austen, que fueron parte del reto del año pasado. Algunas de las historias ya las conocíamos, otras no, pero hicimos un repaso por todas las historias de ella, así que vamos a ir haciendo eso y por ahí me echando con algún otro algún otro libro, y también entender un poco de la responsabilidad emocional y todo en todos los libros que vamos leyendo, y hacer una lectura por ahí un poco más profunda y no solamente quedarnos en que Elinor es la sensatez, claro, y Marianne la sensibilidad, porque creo que es lo más flojo, digamos, de un análisis que podríamos hacer, y también de no si las personas que conocen el libro van a saber que hay un montón de cosas que son súper interesantes de la novela que no hablamos y que no contamos, pero que es para que ustedes conozcan la historia y que les dé ganas de leer el libro o ver la adaptación en los casos que no quieran leerlo, pero siempre recomendamos fuertemente que lo lean porque tiene... Que conozcan la historia a fondo. Muchísimo más que de lo cual no hablamos. Y que es algo que capaz no se toca tanto Austen, pero que es muy interesante la manera en que escribe, porque tiene un tono muy irónico de escribir y de relatar las cosas y ciertos personajes como los pone en determinado momento. Otra cosa de las que vamos a hablar más adelante es la diferencia de la señora Jennings en sentido de sensibilidad y la posición y la plata que tiene, y la señorita Fairfax. No, Fairfax es la tía. Bueno, no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre de la tía, pero... Creo que los libros de Austen son muy interesantes para analizar en conjunto, porque tienen esas cuestiones que va haciendo críticas sociales, pero creo que la crítica social va
es transversal. Porque en uno te pone la señora Jenkins, en otro te pone a la tía de Jane Fairfax, que se nos fue el nombre. Y cómo puedes comparar esos dos personajes. De cómo si pertenecías a determinada sociedad o a rangos... Ciertos comportamientos eran aceptables y otras cosas no. Entonces eso también es mucho para analizar, pero para no irnos demasiado ya, como el podcast anterior cerramos todo rápido, recuerden que si les gusta tienen que ponernos un like, suscribirse, comentar. Compartir, si conocen a alguien que le gusten los libros, que le guste escuchar podcast largos. Para limpiar, para cocinar. Que esto queremos que sea como una conversación, como una charla que podríamos tener tomando mate, o un café, o un té. Pueden seguirnos, solo tenemos Instagram. En Instagram. Que es todos los libros que leí. Y pueden acá comentarnos si quieren, si les perdonan a Willoughby, si no lo perdonan, qué opinan de Edward y de su accionar, qué opinan del coronel Brandon. Si les parece Edward aburrido. Si se siente más Marianne o más Elinor, dejen sus comentarios y compartan el video una vez más para aquellas personas que les guste. Y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!